Amigos, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida nuevamente. Esta es una emisión más de Triángulo de Letras. Ya estamos en nuestra segunda temporada, muy contentos de llevar hasta sus hogares cada semana un programa que sí tiene que ver con reflexión literaria, pero sobre todo, pues con conversación acerca de novedades editoriales y acerca, pues, de letras. El capítulo de hoy, Travesías, lo que tiene que ver con el viaje, sí, por supuesto, con el viaje de los personajes, pero también el viaje como experiencia personal y como experiencia humana. Saludo con muchísimo gusto aquí en el interior de la librería Rosario Castellanos a Jorge Alberto Gudiño. Jorge Alberto, muchísimas gracias por estar aquí. Mil gracias a ti, Lalo, encantado de Ana sumarme. Negri, muchísimo gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Ana, quien es editora de una serie de libros, una colección de la que vamos a platicar en un momentito más. Muchas gracias, Claro Ana. que Y David Martín del Campo. David, tanto gusto y tanto tiempo que queríamos ya tenerte aquí en el programa y finalmente se nos hizo. Encantado, Eduardo. Muchísimas gracias, amigos, para que conozcamos un poco más acerca de la actividad de los autores que el día de hoy nos acompañan. Miremos estas semblanzas que les hemos preparado. En minutos regresamos e iniciamos nuestra conversación. Travesías es el capítulo del día de hoy. Ana Negri nació en la Ciudad de México. Es maestra en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido becaria del Colegio de México dentro del proyecto de literatura del exilio español. Tuvo a su cargo la redacción de la serie radiofónica sobre literatura Creación Viva de Radio UNAM. Realizó trabajo editorial y colaboró en diversas publicaciones. Y actualmente trabaja como editora en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. David Martín del Campo nació en la Ciudad de México en 1952. Narrador y ensayista, estudió periodismo y comunicación colectiva en la UNAM, además de cine en el CUEC. Ha colaborado para diarios como Uno más Uno, La Jornada y Reforma. Entre otras distinciones, ha recibido el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero, el Premio Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada y el Premio Impact Monterrey. A lo largo de su carrera, ha escrito cuento, novela, ensayo y literatura infantil. Alberto Gudiño nació en la Ciudad de México. Originalmente estudió ingeniería, pero su pasión es el ejercicio de la literatura. Desde hace una década, conduce el programa La Tertulia para la estación radiofónica Radio Red. Ha colaborado en La Jornada Semanal, Rolling Stone, Milenio y la Revista de la Universidad. Columnista en sinembargo.mx, recibió el premio Lip Labrassière. Instrucciones para mudar un pueblo es el libro que el día de hoy nos presenta aquí Jorge Alberto Gudiño, una transformación curiosísima que tiene que ver, en principio, y ahora lo vamos a comentar, Jorge Alberto, con unos personajes entrañables, tristísimos, humanos. Conozcamos un poco más acerca de Instrucciones para mudar un pueblo. Ahora regresamos y platicamos con Jorge Alberto. Un hombre viejo camina sobre el terraplén apaciguado. No solo eso, un hombre muy viejo recorre la calle. Va a la mitad de la calle, si es que se le puede llamar calle. Es un anciano. Un anciano que recarga toda su existencia en las plantillas ortopédicas que de poco le valen. Él mismo las ha reparado varias veces con cinta adhesiva y cordeles. No basta. Sus zapatos apenas son jirones de piel sostenidos por las agujetas. Las suelas acusan agujeros difíciles de disimular. Las costuras no alcanzan. También recarga su peso en la cadera mal reconstruida, en el implante desgastado, en sus rodillas hechas polvo a fuerza de años y caminatas. Jorge Alberto, en el caso de Instrucciones para mudar un pueblo, a mí en principio lo que como lector
me subyugó, realmente me conmovió, es la descripción de estos personajes que aparentemente inencontrados tienen al final un espíritu humano que los une, y en específico este campesino, dos abandonados, porque también el nieto más que abandonado, en una soledad absoluta. ¿Cómo la génesis de este libro? Cuéntanos, por favor. Bueno, el origen es muy claro. Instrucciones para mudar un pueblo es una novela que parte del pretexto justo de la mudanza de un pueblo por culpa de que una empresa minera encuentra un yacimiento de cobre abajo de donde está el pueblo. Y El entonces Boterón se llama el pueblo. El Boterón decide mudarlos a 7 kilómetros de distancia para poder hacer su agujero muy contentos, ¿no? Y estos 7 kilómetros de distancia no suenan a tanto, sobre todo si uno considera que la minera les va a poner casas bonitas con todos los servicios, etcétera, etcétera. Pero el asunto es que este pueblo lleva 400 años en el mismo lugar, ¿no? Entonces tiene toda una raigambre que de la cual no se pueden deshacer ni los habitantes ni los que lo están mudando, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas. Con Instrucciones para mudar un pueblo, lo que quise hacer fue una novela coral que diera cuenta de lo que significaba la mudanza para cada uno de estos personajes. Y sí, escogí historias, casi todas son tristes, casi todas son dolorosas. Hay un par que son medianamente esperanzadoras, pero me funcionaba más narrarlo así que narrarlo a partir de un narrador omnisciente que contara todo desde arriba. Prefería meterme en la intimidad de cada uno de los personajes y del sentir de cada uno de ellos, ¿no? Casualmente el plano que comentas, el del abuelo y su nieto idiota, es una historia que yo tengo desde hace muchísimo más tiempo que la novela, pero yo la había pensado y nunca sabía yo qué hacer con ella, ¿no? La tenía ahí, no me daba para cuento, no me daba para novela, no me daba para nada, y cuando empecé a escribir Instrucciones para mudar un pueblo me di cuenta de que encajaba bien, o al menos eso creo, de que hacía mucho sentido dentro de la historia completa de la mudanza, porque era, además, la mudanza o el viaje de estos dos personajes es una falsa mudanza. Ellos no están yendo hacia el pueblo nuevo, sino que están yendo hacia la capital para avisarle a la madre del nieto, con quien no han tenido comunicación desde después del parto, que se están mudando por si algún día vuelve. Entonces, esa historia es como el camino contrario del resto de los pobladores. Entiendo. Y por eso la quise poner ahí y me hacía mucho sentido que estuviera ahí. De hecho, sí, el resto se mudan, no en bloque, pero se mudan, y ellos dos sí van caminando solos por la carretera hacia el otro lado. Interesante la impronta que concede a cada uno de los personajes el hecho de viajar, porque si bien es cierto que cuando viajas se abre este momento, justo en el caso de tu libro, amargo de la despedida, también, bueno, se genera de alguna manera la esperanza por quizás volver, ¿no? Claro. Y en ese sentido es que también me llama mucho la atención el caso de tu novela. Sí, y aquí el problema de la vuelta es que van a ser un hoyo, ¿no? Van a explotar, no hay retorno posible a ese mismo lugar. Pero hay la esperanza de que las cosas les vayan un poco mejor a algunos, al menos. Porque finalmente es un pueblo de mineros en el que a la mayoría les ha ido mal toda su vida, ¿no? Han sido explotados, han sido maltratados, sí, claro. No solo ellos, sino las generaciones anteriores. Entonces, cambiarse de pueblo para algunos puede representar la posibilidad de que algo nuevo suceda, ¿no? Aun cuando los mudaran casa por casa, que es lo que hacen, a la misma ubicación, la forma en la que pega el sol, la forma en la que cambia la distancia entre una casa y la otra, la forma en la que uno ve a su vecino, es diferente, y eso podría abrir posibilidades positivas para algunos de estos pobladores, ¿no? Para algunos de estos personajes que además viajan obligados, ni siquiera hay un viaje voluntario en ninguno de ellos, ¿no? Claro, entiendo. En este caso personajes ficticios, pero en el caso del trabajo que tú has editado maravillosamente, Ana, cuéntanos, porque por supuesto la travesía está presente en cada uno de estos personajes maravillosos que decoran la colección que el día de hoy estamos presentando aquí. Claro, pues la idea es esa, la idea es hacer una colección, la idea de cartografías es que sea una colección de viajes de autores clásicos que, bueno, de por sí el hecho de que sea literatura de viajes, pues ya es fascinante, ¿no? O sea, es un escritor que se mueve como de su zona de confort y no solo el viaje lo modifica a él, sino también su escritura y, ¿no? Claro. Encontrarse con otras cosas, pues es maravilloso. Sí, además los formatos de los libros son una maravilla, fíjense en el caso de Mayakovsky. Es una maravilla. Este hombre atormentadísimo que terminó dándose un balazo, ¿no? Claro. En el caso de Gogol, ¿no? Que encontró que en Italia se la pasaba mucho mejor a través del arte y del disfrute de la nueva cultura a la que se estaba aproximando.
Sí, es una suerte de redención de Rusia a partir de estar en Roma, ¿no? Claro. Eso es lo que es maravilloso. Estar en Roma le permite volverse volver a aproximarse a Rusia de una manera en la que no había podido hacerlo antes, ¿no? Claro, y ello me interesa porque más allá de lo que mencionabas ahorita, Jorge Alberto, sí como personajes ficticios, el autor siempre trae una opinión acerca de lo que implica la travesía. Ahora lo platicaremos mucho con David Martín del Campo y el caso de Vito, ¿no? Pero en esto, que son seres humanos de carne y hueso, Claro. que existieron, que tuvieron sus propias travesías originales, cuéntanos, por favor, Ana, ¿cómo fue la génesis editorial para llevar a cabo esta colección, reitero, súper bella? Claro, pues la idea surge, es una colección coedición, que es coedición entre Conaculta y Almadía. De ahí el diseño, que es bastante llamativo, ¿no? Que corre a cargo de Magallanes, que es, bueno, genial, ¿no? Y no solo es atractivo, sino que, según yo, tiene mucho sentido, porque ese círculo central de los libros, pues no solo puede ser como el planeta y los viajes por el mundo, sino un punto de encuentro. Creo que esa es como la intención de la colección, establecer con cada uno de los libros un punto de encuentro entre los escritores clásicos en sus viajes por el mundo y todo lo que les despiertan estos viajes, que bueno, además siendo autores, ahora llevamos el Roma de Gogol, Este de Guillermo Prieto, Impresiones de viaje, fíjense, además Es del una maravilla. grandioso ensayista, espléndido poeta y bueno, político, ¿no? Lo digo Claro. sin ningún ambague, político que fue Guillermo Prieto, pues sí habría que recordar también, digo, dentro de todo su parámetro cultural, lo que tuvo que ver con su apropiación de los viajes, ¿no? A Claro. través de este texto, precisamente. Y la otra cosa que pensamos fue, bueno, que cada uno de estos textos está precedido por un autor contemporáneo. Entonces, Claro. el prólogo de cada libro es de un autor que está escribiendo en este momento y que lo que hace es como una suerte de invitación a la lectura de estos textos desde hoy día y desde, pues, este punto geográfico, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, en el caso del prólogo de José Manuel Prieto estaba yo pensando, no sé si fue Mayakovsky el que de alguna forma predefinió esto que se ha convertido en un lugar común en el sentido de hablar de América en general, pero de México en particular, como un lugar surrealista, como un territorio colorido, desorganizado. Bueno, claramente le pareció, si no usó el término surrealista, por supuesto que no, pero sí claramente le pareció un lugar extraordinario y lleno de curiosidades que le costaba mucho entender. Hace unas declaraciones, sobre todo sobre política, bastante incisivas y audaces, como era Mayakovsky, ¿no? Bien, por supuesto. Miren, amigos, vamos a un corte comercial. Regresando, conocemos un poco más acerca de esta colección. Tenemos preparado ahí un fragmento de los libros que veremos en cuanto regresemos del corte e inmediatamente vamos a platicar de qué viaje el de Vito, mi querido David Martín del Campo. Un periplo. Un periplo verdaderamente. Dicen que la lana transforma y en el caso de él, vaya que transformó. Y te condena. Regresamos del corte y estamos aquí nuevamente. Triángulo de Letras, nuestro capítulo, Travesía. Heme aquí, en el Golfo de México, y circundado de los indicios marinos que hicieron a Colón descubrir el Nuevo Mundo. Navegamos entre dos lapislázulis, el azul del cielo y el azul del agua. La prodigalidad de este azul, según los historiadores indígenas, dio origen y prestigio a los frailes franciscanos de la República. Aquí se puede realizar el ensueño de Fourier, pues que estamos en la tierra de los milagros. Es tal la abundancia de ballenas, chacalotes, maromas, toninas y todo género de cetáceos que el capitán del buque ha mandado apagar las calderas y encadenar los monstruos para que nos lleven a remolque al puerto mexicano. No podrá menos de reír, Monsieur Fault, de esta economía de leña. He ahí un nuevo motor que trastornará la cabeza de nuestros mecánicos. Cartografías es el nombre de la colección que ahora hemos conocido un poco más. Entonces nos decías, Ana, coeditada tanto por Conaculta como por Almadía. Así es. Sí, el proyecto surge entre
una y otra editorial, y Margarita Heredia es la que coordina, hace el trabajo de coordinación editorial para... Perfecto. Eso. Como se dice, a la venta en tiendas de prestigio, a ver, librerías de prestigio, Sí, a claro la que venta sí. en todos lados, y vale mucho la pena porque se aproximan ustedes a lo que tiene que ver con el viaje de seres humanos reales, más allá de los ficticios que ya muy bien platicábamos ahorita con Jorge Alberto. Y en el caso, mi querido David, de Corre Vito, a Vito le pasa una cosa tremenda. Él fundó un trío, el trío tuvo Los mala fortuna, marcellinos. los marcellinos, pero además él encuentra no 5 ni 10 mil pesos, se encuentra $60,000 y eso Es le una- transforma la vida. Eso y una gitana. La gitana que le dicta su Cuéntanos, vida. con cuéntanos, los- David, por favor. Bueno, Es un viaje también esto, es una verdadera travesía. la primera frase del libro dice, algún día conoceré el mar. Las 270 páginas del libro es cómo Vito Beristain llega al mar, ¿no? Porque tiene 22 años y nunca ha ido al mar. Y entonces, digamos que ese dinero del que hablas tú, Eduardo, es una gloria y es una condena. Para él es una condena porque no puede regresar a casa, dado que es producto de un asalto bancario. Y además, digamos que la novela nació de un hecho real que hubo, de que un asaltante de un banco se subió a una combi, iba herido, quedó muerto y los pasajeros de la combi entregaron el dinero. Vito, digamos que no lo entrega, se lo guarda, porque la gitana le dijo que lo iba a tener y él tiene una misión en la vida. Bueno, entre otras misiones que tiene es conocer el mar, por cierto, que en las islas griegas, ¿no? Al final de la novela. Hasta allá llega Vito, Hasta ahí llega, pero no solo eso, es lo que les estamos correteando vendiendo a ya la en que novia, concluye. que es una bailaora, ¿no? Bien, Es una bien. bailaora que conoce, por cierto, aquí a 3 cuadras en gitanerías y se enamora de ella y nunca más, ¿no? De eso se trata. Es una novela de amor, digamos, ¿no? Es una novela de amor, pero además, David, yo de verdad destaco porque hay entremetida una historia política y una historia que tiene que ver con realidad. No lo mencionas plenamente, pero naturalmente yo pude encontrar aquí la historia de Obando y Gil. Sí, sí. Aquellos dos colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas que fueron asesinados durante la campaña. Eran, digamos que aquí yo los traslado a los compañeros del trío de los marcellinos. Exactamente. Y son los marcellinos porque viven en la calle de Marsella, en la colonia Juárez, ¿no? No hay otra. Pero la novela lo que tiene es que es muy juguetona, ¿no? O sea, está en primera persona y siempre hay un interlocutor con el cual está dialogando permanentemente Vito Beristain. Y al final de la novela, cuando descubrimos quién es ese interlocutor, se nos caen los calzones, digo, así traemos, ¿no? El asunto está que, además es una novela mística, por lo mismo, por ese final, y es una novela que homenajea mucho, digamos, a la magia, ¿no? Al aspecto místico. Vito descubre sobre la marcha que es nieto de un maracame huichol, hace la ruta de Wirikuta, la ruta del peyote. Con todo lo que implica con la todo ruta lo de que Wirikuta. implica. Él supone que son 3 días y en realidad fueron 40 días y 40 noches en el desierto de San Luis Potosí, y cuando regresa ya todo está trastornado, la novia ya no está, la familia ya no está, y entonces él se vuelve un hombre nuevo, digamos, ¿no? Ha renacido después de ese viaje en el peyote y en el desierto. Conozcamos un poco más acerca de Corre Vito, la novela que el día de hoy nos presenta aquí en Triángulo de Letras David Martín del Campo. En minutos regresamos y bueno, platicamos acerca ya de lo que es la travesía en general, sí, la travesía literaria, la travesía de los personajes, la travesía de los seres humanos. El cuarto del hotel no es ninguna maravilla. 2 camas matrimoniales, un televisor Samsung, un botellón de agua purificada, una alfombra con varias quemaduras de cigarros y una cestita de mimbre donde están 2 paquetes de champú y un botecito con crema para las manos. Por lo pronto fui a comprarme un poco de ropa, una muda interior, una chamarra de mezclilla, unos zapatos tenis. Cambié un billetito de $100 y me sobró para rato. Gastos de administración, tú sabes, que jamás hubiera desaprobado la güera en su poltrona del edificio Marsella. 2 días después del crimen, en la sección policíaca de la prensa, venía una nota sobre la muerte de Arturo. La recorté. Ocupa 2 columnas bajo un titular que reza: torturan salvajemente a muchachito en baño público. Bien, ahora conocemos un poco más acerca de Corre Vito, esta novela de David Martín del Campo, que ya expresábamos, sí, por supuesto, bien humorada, pero también muy reflexiva. En general, la importancia de
apropiarse del viaje personal como autor, pero para reflejarlo en los personajes o para muy bien reflejarlo en el caso de las vidas reales de estos personajes. ¿Qué tan fundamental en la literatura desde su perspectiva, desde su propia opinión, por favor? Es que son 3 los viajes en la vida. O sea, Qué primero interesante. el que eres expulsado, como Cuando es el naces. caso. No, bueno, naces y estábamos en el cielo y aquí estamos. No, pero es un poco la novela de Gudiño, de Jorge Alberto, cuando eres expulsado de un pueblo, como ocurrió en Churumuco, que es un pueblo que estaba en el vaso de la presa de Infiernillo, que Bien, te se hizo el referías a base, eso, perdón, yo lo estaba tomando o por otro como lado. son expulsados los habitantes de San Juan Parangaricutiro, cuando en la erupción del Paricutín, que tienen que abandonar el pueblo porque la lava los expulsa, y sacan a los muertos del panteón y los llevan al nuevo pueblo, es lo primero que hacen, llevar a los cadáveres. Ese es el primer viaje. El segundo viaje es el de la exploración. O sea, son los cazadores que van buscando a los bisontes y por cierto llegan a América y aquí estamos, ¿no? Y el tercer viaje, que es el más moderno, es el turismo, ¿no? O sea, el tour, como dicen los franceses, ¿no? Que es que voy a ir a Estambul, voy a ir a París, voy a ir a Huastepec, voy a ir a Veracruz. Y en el viaje, que es en el que nos inscribimos nosotros normalmente, uno va paseando con la familia o yendo a dar una conferencia, pero en el camino vas buscando circunstancias, personajes. Y yo te diría que de la mitad de mis novelas son personajes que he cazado en viajes, ¿no? O sea, Fíjate qué interesante, porque yo lo que estaba haciendo era como interpretarlo desde una perspectiva quizás más lineal. Yo decía, la primera expulsión pensé inmediatamente pues en el nacimiento, ¿no? El segundo viaje, pues el de toda el conocimiento que tendrás acerca del sitio en el que te tocó vivir. Y yo pensaba, ¿no? Esa era mi interpretación, pues el último viaje cuando te preparas para realmente emprender el último viaje. No sé, en el caso Ana, Jorge Alberto. Bueno, es que al menos en la construcción de un personaje a mí también me suena mucho a viaje, ¿no? A viaje, hombre, es casi un lugar común decirlo, un viaje al interior del mismo personaje, pero creo y estoy convencido de que un personaje es tal cuando está en una situación de excepción o en un estado de excepción. Es decir, una persona normal no se vuelve personaje hasta que hay una anécdota que contar de él. Y esa anécdota que contamos de él o de nosotros Qué mismos padre lo que sucede a partir de una excepción, a partir de algo que cambió en lo cotidiano. Nosotros nunca contamos que hoy en la mañana nos metimos a bañar y que luego desayunamos, porque es lo cotidiano, porque no hay excepción en ello. Entonces, al contar esta excepción, en realidad estamos contando cómo se transforma el personaje o cómo viaja el personaje de donde estaba hacia otra parte, ¿no? En un término muchísimo más literario, pues no necesariamente tienen que moverse o desplazarse, porque puede ser incluso hacia adentro esta travesía, pero tanto como las travesías físicas como las otras, lo que sí implica es esta transformación que va a dar como resultado un personaje diferente o un personaje nuevo, un personaje que ya cambió respecto al que era al inicio. Claro. Que básicamente es lo que nos encontramos en todas las novelas y en todos los cuentos. Y además, sí, justo, perdón, Ana, No, adelante. que de hecho creo que un poco lo que me hizo pensar tu libro fue eso, ¿no? Finalmente en los viajes nunca hay un regreso a casa, Ajá. ¿no? Claro. Como contabas, pues bueno, aquí incluso van a Ya no- perforar y no ajá. hay la posibilidad física de hacerlo. Pero incluso algo que queda patente, por ejemplo, en los libros que me tocó trabajar, pues es eso, ¿no? Los autores en realidad tienen una transformación que les impide volver a escribir incluso de la misma manera que venían haciéndolo, ¿no? El caso de Gogol es clarísimo. Mira, es justo ¿no? el que iba a mencionar. Claro. Claro, por supuesto. De alguna manera él hasta como que renace, ¿no? Exacto. A través de la contemplación de aquello que le resulta tan placentero Claro. con relación al esquema de su vida o el parámetro de su vida que se había vuelto muy atormentado, Claro, ¿no? él incluso sale de Rusia un poco decepcionado porque cree haber sido demasiado crítico con su país, ¿no? Cree que lo que lleva escrito hasta ese momento, lo único que ha hecho es criticar y destruir un poco las estructuras sociales de Rusia. Entonces se va en una suerte de decepción y reencontrarse con ciertas pues sí, resonancias de Rusia en Roma le permiten establecer una nueva relación y después, justo de ese viaje, bueno, permanece un tiempo, como 3 o 4 años en Roma, y después de esa estancia regresa a Rusia con otra perspectiva de lo que había hecho, ¿no?
Naturalmente, siempre el personaje inicia de alguna manera su travesía y una vez que la concluye, si es que en un momento la concluye, ya no es el mismo, nunca hay regreso. No hay regreso, pero hay nostalgia, ¿no? Entonces, digamos, estaba platicando con Ana hace un rato, sus padres son argentinos, ella nace aquí. Mi abuelo era un señor muy acomodado en el pueblo de Cuquío. Una noche llega una gavilla de revolucionarios, lo iban a fusilar, se escapa y por eso estoy yo aquí. O sea, siempre uno está migrando y yo no he regresado a Cuquío. No, bendito el cielo, porque ahorita sería yo un buen comerciante ahí en la barranca de Oblatos en Y Jalisco. hubiéramos perdido un escritor, ¿no? De este lado. O ganado cierta bonomía en las letras nacionales, pero no importa eso. A lo que voy es que viajas, está la nostalgia, era un poco el caso de Gogol, como ve Rusia a través de sus viajes. Yo 2 o 3 de mis novelas las he escrito, digamos, en el extranjero, ¿no? Siendo corresponsal en Madrid, yo decía que era corresponsal, en realidad estaba escribiendo novelas que hablaban de la sierra de Durango, de que hablaban del puerto de Veracruz, y mandaba mis despachos como corresponsal. Y en este viaje del no retorno hay descubrimientos, hay un renacimiento del país, del lugar. Por ejemplo, los autores ingleses que tanto amaron y odiaron a México, Graham Greene, ¿no? Malcolm Lowry, que sus Sí. novelas inmortales Bien. vienen a este país, nos ofrecen El Camino y la Gloria, ¿no? Bajo el Volcán, que son novelas deslumbrantes que hablan mucho de esa relación odio-amor a México. Y bueno, tenemos a Elena Poniatowska, que la princesa, viene de Francia y toda su obra está dedicada a su amor a México, ¿no? O sea, como los ojos extranjeros, llegando aquí, de pronto nos enseñan más de lo que nosotros mismos podemos ver en la cuestión cotidiana, ¿no? Me encanta porque al final creo que podría quedarme con eso y es que infortunadamente se nos está terminando el tiempo del programa y tan padre que estamos conversando, pero es cierto, quizás no haya retorno, pero siempre quedará la nostalgia. Yo le quiero agradecer a los 3 autores que nos han acompañado el día de hoy. Jorge Alberto, muchísimas gracias. Hombre, por haber gracias estado a con ti, Lalo, nosotros. encantado de platicar con ustedes. Ana, muchísimas gracias, Ana Negri. Gracias a ti. Y David, muchísimas gracias, David Martín del Campo. Seguiremos viajando. Efectivamente, seguiremos viajando. Por hoy es todo, amigos, pero efectivamente el viaje continúa la semana entrante aquí en Triángulo de Letras. Por hoy es todo y yo le pido a los autores que nos firmen los libros porque se los vamos a regalar al auditorio y entonces, bueno, pues a continuación vamos a pasar a esa partecita que se ha vuelto también muy familiar dentro del programa, agradeciéndoles nuevamente a ustedes la presencia aquí y a ustedes particularmente que nos miren a través de sus televisores. Nos vemos aquí la semana entrante.